Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales. En este caso, para grado sexto, vamos a estar hablando de una nueva civilización muy importante en el contexto histórico que hemos estado trabajando. En este caso, vamos a hablar de la civilización griega. Recuerden que en las anteriores tutorías tocamos temas como las civilizaciones fluviales, que eran China, Egipto, Mesopotamia, el Valle del Indo, entre otras, que florecieron cerca de los ríos y a zonas muy importantes y estratégicas de Europa, África y Asia. En este caso, vamos a estar hablando de una cultura que dejó un legado histórico significativo para Europa y aportó sus bases a la civilización romana. Es la civilización griega. Nos dice que es una de las más influyentes y estudiadas de la historia de la humanidad, desde sus orígenes en la Grecia antigua hasta su legado que perdura hasta nuestros días. Esta cultura deja una huella indeleble en el desarrollo de la filosofía, la ciencia, el arte y la política. Entonces, en esta presentación que les haré, vamos a hablar un poco de diversos elementos, lo que fue precisamente el origen y desarrollo, los principales periodos históricos de Grecia, la filosofía y el pensamiento griego, que es algo que incluso hoy en día en áreas de la filosofía tocamos, Aristóteles, Sócrates, Platón, la democracia ateniense, entre otras. Entonces, iniciemos. Hablemos de sus orígenes y desarrollo. Primero, el periodo minoico, de la civilización minoica ubicada en la isla de Creta, más o menos hacia el 3000 a.C. hasta el 1500 a.C., una civilización muy importante que dio las bases para asentar lo que es la cultura griega. Esa cultura minoica se destacaba por sus avanzados sistemas de escritura, arquitectura y organización social, asentando las bases para el poder posterior del desarrollo de la civilización griega. El periodo micénico, alrededor del 1600 a.C., la civilización micénica emerge en la península griega, influenciada por la cultura minoica. Este periodo se caracteriza por el desarrollo de ciudades-estado, la expansión territorial, los avances en la tecnología militar y el escenario para la era clásica de griega. Preparó el escenario para ese periodo clásico. El periodo clásico, entre los siglos IV y V antes de Cristo, la Grecia clásica experimenta su edad de oro con el florecimiento de Atenas como centro cultural y político. Recuerden que un elemento muy importante es la palabra polis o ciudad-estado, que eran esas grandes ciudades que se conformaban como estados específicamente por su estructura de lo que es específicamente las leyes, el poder político, la democracia, entre otras. Y Atenas y Esparta fueron dos de las principales. Principales periodos ahora, vamos a ver el arcaico, el clásico y el helenístico. El arcaico del 800 al 480 a.C., el clásico del 480 al 323, el helenístico del 323 al 146 e iniciemos. El periodo arcaico. Durante este periodo se producen importantes desarrollos en la organización política y social de Grecia, con la formación de las primeras ciudades-estado o polis y el surgimiento de gobernantes como los tiranos. En el periodo clásico, ese periodo es importante por el apogeo de la cultura griega, en el florecimiento de Atenas como principal centro político, cultural y artístico, y destacan figuras como Pericles, Sócrates, Platón y Aristóteles, como les mencioné anteriormente. Es el periodo clásico y uno de los periodos más importantes en relación a todo ese desarrollo cultural, porque es de los principales momentos en donde la civilización griega muestra el esplendor de la filosofía, de las leyes, de la democracia. Y por último, el periodo helenístico, que tras la muerte de Alejandro Magno se produce en una expansión de la influencia griega en el Mediterráneo y Oriente Próximo. Este periodo se caracteriza por la mezcla de culturas y el desarrollo de la filosofía, la ciencia y las artes. Entonces tenemos esos periodos, esos alrededor de 6 periodos que hemos analizado, hasta el último periodo de lo que es la Grecia clásica. Continuamos con la filosofía y pensamiento griego. Tenemos un desarrollo importante y un legado cultural vital en lo que es el racionalismo y el empirismo, la ética y la política y la ciencia y la matemática. Los filósofos anteriormente mencionados, Sócrates, Platón, Aristóteles, son solo tres de los principales. Hay muchísimos más. El padre de la historia, por ejemplo, Eratóstenes, Heródoto. Tenemos el padre de la geografía, está Pitágoras también, Protágoras, los presocráticos, los sofistas. Hay un sinfín de
personajes importantes y trascendentales dentro de la filosofía griega, pero hablemos específicamente de estos tres ítems y el desarrollo. Entonces, en el racionalismo y el empirismo tenemos dos elementos filosóficos importantes, uno que defiende la razón como única fuente de conocimiento y otro la experiencia como la única fuente de conocimiento. Entonces, la filosofía griega se distingue por su enfoque racional y su búsqueda de respuestas a las grandes preguntas sobre la naturaleza, el ser humano y la sociedad. Figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles fueron pioneros en el desarrollo del razonamiento lógico y el empirismo. En la ética y la política, los griegos fueron innovadores en el campo de la ética y la política, con la formulación de conceptos como la justicia, la democracia y el bien común. Un dato importante es que debemos entender que la democracia ateniense o la democracia de la época de la griega clásica no era igual a la democracia actual. La democracia para ellos funcionaba de una forma un poco diferente, donde sí había una gran participación ciudadana, pero eran solo hombres mayores de cierta edad que podían participar en decisiones democráticas. Y por último, la ciencia y la matemática, donde la Grecia antigua también fue pionera en el desarrollo de la ciencia y la matemática, y figuras como Pitágoras, Euclides y Arquímedes realizaron avances significativos en campos como la geometría, la astronomía y la mecánica. Entonces, desde ese punto, tenemos que entender que desde lo que es la cuna del nacimiento de muchas ciencias, como lo es el contexto específico griego, han dejado un legado y un aporte cultural muy importante y trascendental para muchas áreas del conocimiento. La estructura política de la antigua Grecia, acá tenemos algo importante y es la palabra polis, que les dije anteriormente que debíamos centrarnos mucho en ella, la democracia ateniense, el gobierno espartano y la federación y liga, ¿vale? Que vamos a hablar un poco de la liga de Delos, por ejemplo. Entonces, hablemos de las polis. Era la unidad política fundamental de la Grecia antigua, era la ciudad-estado o polis, y cada polis tenía su propia organización política, económica y cultural y competían entre sí por el poder y la influencia. Estamos hablando de una especie de federalismo, recuerden. Grecia, claramente el país, pero cada una de sus ciudades tenía sus propias leyes, su propio estado. Algo muy similar a lo que es hoy en día la estructura del Estado norteamericano. Obviamente que el poder central está en Washington, D.C., pero algo similar para que lo entiendan el concepto de polis. La democracia ateniense, Atenas es conocida por ser la cuna de la democracia, donde los ciudadanos participan directamente en la toma de decisiones. Sin embargo, esta democracia era delimitada, excluyendo a mujeres, esclavos y extranjeros, como les comenté. El gobierno espartano, Esparta, por otro lado, se caracterizaba por ser un gobierno oligárquico y tener un fuerte énfasis en la disciplina militar. Por algo hacen unas películas alusivas a la fuerza y la astucia de los espartanos en conflicto. Y la federación, ligas, que eran algunas ciudades-estado que se unían en federaciones o ligas, como la Liga de Delos, liderada por Atenas, o la Liga que era una especie de confederación para coordinar elementos políticos y hacer frente a enemigos comunes. Entonces era como una agremiación de diferentes ciudades-estado. Continuemos, la organización social y la vida cotidiana. Tenemos elementos como la arquitectura, la vestimenta, la vida social, el arte y la artesanía. En la arquitectura griega se caracterizaba por el uso de elementos clásicos como el dórico, jónico y corintio. Está hablando de elementos arquitectónicos. Eh, Elementos como las bases, elementos como los pilares, las columnas, entre otras. La vestimenta griega incluía túnicas o mantos que se usaban de manera versátil para adaptarse a diferentes ocasiones y climas. La vida social. Los griegos disfrutaban de una vida social activa con eventos como simposios, banquetes y festivales religiosos que reunían a la comunidad. Y en la arte y la artesanía, la cerámica, la escultura y la pintura griega alcanzaron altos niveles de refinamiento y se convirtieron en una expresión fundamental de su cultura, elementos significativos que nos muestran el legado cultural de la antigua Grecia. El legado cultural y artístico tenemos en literatura, arte, arquitectura y filosofía y pensamiento, que son elementos que ya hemos tocado, para concluir. Entonces, la literatura griega es una de las más influyentes de la historia, con obras maestras como la Ilíada y la Odisea de Homero y las tragedias de Sófocles y Eurípides, que ustedes pueden encontrar muy fácilmente por internet e incluso algunas series animadas las recrean para hacer mucho más simple y entendible este tipo de legado cultural. El arte y la arquitectura, ya sabemos que hay elementos muy importantes como sus templos imponentes, como el Panteón, las esculturas idealizadas que representaban la belleza y la perfección humana, entre otras. Y por último, la filosofía, que ya creo que les he comentado bastante, donde los tres principales filósofos de la historia, o desde lo que es el campo de la filosofía europea, son muy importantes, Platón, Aristóteles y Sócrates. Continuemos con la influencia.
tenemos elementos nuevos como lo que es la política y la democracia, la ciencia y la matemática, el arte y la arquitectura y la filosofía y pensamiento, que son elementos que desde varias ópticas han influenciado. La filosofía y el pensamiento griego es las bases de la filosofía moderna. Muchos autores como lo que fueron Hegel, Nietzsche, eh, Immanuel Kant, Derrida, Michel Foucault, entre otros filósofos de lo que es edad moderna, contemporánea y posmoderna, han leído a los filósofos clásicos y claramente esto genera una influencia al pensamiento, estando en acuerdo con esas ideas, pero desarrolla el pensamiento filosófico. En el arte y la arquitectura muchos elementos son tomados de los griegos por los romanos y así continuando con diferentes civilizaciones. En la ciencia y la matemática todavía se usan elementos de Pitágoras, de la geometría, de Euclides, entonces son cosas muy similares. Y en la política y la democracia técnicamente son las bases de la democracia moderna, de la legalidad moderna, porque recuerden que lo que es Grecia, específicamente Roma, toma muchos elementos, hace su código civil basado también en muchos elementos de Grecia, entonces, incluso el derecho romano fue influenciado y el derecho romano hoy se ve en las universidades. Entonces, es un elemento importante de influencia al mundo occidental y a nuestro contexto que dejan los griegos como legado. La mitología, que es un elemento supremamente importante, tenemos el panteón olímpico o lo que es los dioses olímpicos, donde la mitología griega se centra en un panteón de dioses olímpicos encabezados por Zeus, el dios del trueno, y que representa diversos aspectos de la vida y la naturaleza. Estas deidades eran veneradas en templos y santuarios, y ustedes pueden ver, por ejemplo, este panteón en videojuegos como God of War, entre otros. Oráculos y ritos, algo muy importante era que los oráculos eran una especie de seres sobrenaturales que podían ver el futuro y casi siempre los reyes debían dirigirse hacia ellos para hacer ciertos ritos y entender qué les deparaba el futuro. Y los mitos y leyendas como el Minotauro, Aquiles, Odiseo, Prometeo, Orfeo, entre otros, influenciaron también lo que es el arte, la literatura, entre otras. Y terminamos con la conclusión y la relevancia de la civilización griega. Tenemos un legado duradero, donde la civilización griega deja un legado duradero que se refleja en la filosofía, el arte, la arquitectura, la ciencia y la política, que es lo que hemos visto y la influencia que ha tenido con el mundo occidental. La influencia global, la expansión del dominio griego a través del imperio de Alejandro Magno y posteriormente el imperio romano contribuyó a la difusión de la cultura griega por todo el Mediterráneo y Oriente. La relevancia contemporánea, donde el mundo moderno tiene claro que existió una civilización llamada la civilización griega y muchos de sus fundamentos como la democracia, el pensamiento racional y la búsqueda de belleza siguen siendo pilares de la cultura occidental. Y las lecciones para el futuro, el estudio de Grecia como tal y antigua nos brinda valiosos elementos, lecciones sobre el desarrollo de la sociedad, la importancia del pensamiento crítico y la búsqueda del conocimiento que pueden servir a la inspiración para abordar los desafíos del mundo actual. Entonces, vale chicos, sé que los videos son a veces muy rápidos, muy dinámicos, pero bueno, al fin y al cabo es un video, ustedes pueden repetirlo, leer las diapositivas con más calma. Yo trato de sintetizar mucho los videos porque pues 13 minutos es bastante largo, pero espero les haya gustado. Estamos hablando de la civilización griega. Si quieren buscar más información, recuerden, lo pueden hacer, me pueden pedir textos, lecturas, cuentos sobre este tema y yo se los enviaré. También en las tutorías me pueden hacer preguntas y recuerden cualquier cosita o cualquier duda se pueden remitir a mí. Muchísimas gracias por prestarme atención y espero les haya gustado el video. Recuerden revisar material de apoyo y tareas para continuar con sus actividades. Muchísimas gracias.